La casa muerta de Fedor Dostoyevsky. Nuestro penal se alzaba en el linde de la fortaleza, en su mismo baluarte. Si se te ocurría mirar por los resquicios del muro hacia la luz de Dios, no veías nada, es decir, veías únicamente un cachito de cielo por encima del alto baluarte de tierra, sacudido por los huracanes, pero delante y detrás del baluarte, día y noche, paseaban los centinelas, y de pronto piensas que pasarán años enteros y tú mirarás por las hendiduras del muro y sólo verás el baluarte, los mismos centinelas y ese mismo cachito de cielo, no de ese cielo de sobre la prisión, sino de otro cielo lejano y libre. Figuraos una gran casona de 200 pasos de larga por 150 de ancha, cercada todo alrededor de un alto muro en forma de hexaedro irregular, es decir, por una valla de altos pilares, postes, hincados profundamente en la tierra, reciamente ligados unos a otros por medio de cuerdas reforzadas con triángulos transversales y apuntando hacia arriba. He ahí la clausura exterior del presidio. En uno de los lados de ese recinto estaba la puerta del fuerte, siempre cerrada, siempre día y noche, guardada por centinelas. La abrían tan solo cuando era menester para salir al trabajo. Allende aquella puerta estaba el mundo luminoso y libre, vivía la gente normal, pero aquel de aquel lado del recinto se nos antojaba ese mundo algo así como una historia inverosímil. Allí dentro estaba nuestro mundo particular, que no se parecía ya en nada al otro. Allí teníamos nuestras leyes especiales, nuestras ropas, nuestras reglas y costumbres, y una casa muerta de ultravida y una vida, como en lugar alguno, y gentes singulares, pues ese rinconcillo especial es el que me propongo describir. Al entrar en el recinto veis en su interior algunos edificios. A entrambos lados del ancho patio interior se alzan dos largas jaulas de madera de un solo piso. Son los pabellones. Allí se alojan los presos, distribuidos por categorías. Luego, allá en el hondo del recinto, otra jaula análoga es la cocina, dividida en dos departamentos. Más allá otra barraca donde, bajo el mismo techo, se hallan la bodega, los almacenes y la cuadra. El centro del patio, vacío, representa un descampado llano y bastante espacioso. En él forman los presos para que los cuenten y les pasen lista por las mañanas, a mediodía y por la tarde, y a veces, no pocas veces también, durante el resto del día. Según la desconfianza de los celadores y su aptitud para contar a prisa. Alrededor, entre los barracones y la tapia, queda todavía un espacio bastante grande. Allí, junto al barracón trasero, algunos de los recursos de carácter más arisco y adusto gustan de retraerse en los ratos de ocio a hurtadillas de todas las miradas y ponerse a pensar para sus adentros. Al encontrarme con ellos en la hora de aquellos paseos, placíame contemplar sus rostros huraños y surcados de cicatrices, tratando de adivinar lo que pensaban. Había un deportado cuya ocupación favorita, en el tiempo que tenía libre, consistía en contar los postes de la empalizada. Eran 1150 y siempre los estaba contando y mirando. Cada poste significaba para él un día. Cada día apartaba uno y de ese modo, por el número de ellos que le quedaban, podía a simple vista saber cuántos días le faltaban aún que pasar en el presidio hasta el término de sus trabajos. Se llenaba de sincera alegría cuando cumplía algún bando del hexágono. Algunos años había de aguardar aún, pero en el presidio había tiempo sobrado para aprender paciencia.
Vi en cierta ocasión despedirse de sus compañeros a un recluso que se había pasado en el penal 20 años y al cabo de ellos alcanzaba por fin su libertad. Había quienes recordaban cómo había entrado en la cárcel la primera vez, joven, despreocupado, sin pensar lo más mínimo en su crimen ni en su castigo. Salió de ella luego hecho un verdadero anciano con un semblante agrio y adusto. En silencio atravesó todos nuestros 6 pabellones. Al entrar en cada uno de ellos rezaba por fórmula y después, bajo por la cintura, abrazaba a los camaradas rogándoles no guardasen de él mal recuerdo. También, en cierta ocasión, a un preso que antes había sido un acaudalado campesino siberiano hubieron, ya anochecido, de llamarle a la puerta. Medio año antes de esto había recibido la noticia de que su mujer se había vuelto a casar, lo que le hizo una gran impresión. Ahora ella en persona se presentaba en el penal, lo llamaba y le entregaba un donativo. Estuvieron hablando 2 minutos, los dos lloraron y se despedían para siempre. Yo pude verle a él la cara cuando volvía al pabellón. Sí, en aquel lugar podía aprenderse a ser paciente. Cuando empezaba a oscurecer, nos metían a todos en la escuadra, donde permanecíamos encerrados toda la noche. A mí siempre se me hacía duro transponer los umbrales de nuestra cuadra. Era esta una sala larga, baja de techo y ahogada, turbiamente alumbrada por luces de sebo que despedían un tufo pesado y sofocante. No comprendo ahora cómo he podido vivir allí 10 años. En los petates ocupaba 3 tablas, eso era todo. En esos petates dormían en cada cuadra 30 hombres. En invierno nos encerraban temprano, 4 horas tardaban en enchiquerarnos a todos. Y entre tanto, voces, ruidos, risas, disputas, fragor de cadenas, rostros con cicatrices, ropas en jirones, insultos con palabras ofensivas. Sí, hombres duros. El hombre es un ser que a todo se acostumbra y esta es, a mi juicio, la mejor de sus cualidades. Nos albergamos por junto en el penal 250 hombres, cifra casi constante. Unos ingresaban, otros cumplían sus condenas y salían. Otros aún morían allí dentro. ¿Y qué clase de tipos eran, tan diversos? Pienso que cada gobierno, cada comarca de Rusia tenía allí a sus representantes. Había también extranjeros. Había incluso algunos deportados de las montañas caucásicas. Toda aquella humanidad estaba dividida según los grados de su delincuencia y por consiguiente según el número de años que le habían impuesto de condena. Es de suponer que no habría delito alguno que no estuviera allí representado. La principal categoría de toda la población carcelaria la componían los deportados presidiarios del orden civil, los forzados, como ingenuamente los llamaban los mismos reclusos. Eran delincuentes totalmente privados de derechos civiles, radicalmente separados de la sociedad, con las caras señaladas, en testimonio eterno de su repudio les habían enviado a trabajos forzados por espacio de 8 o 12 años, cumplidos los cuales los destinaban a algún lugar de la legión siberiana como colonos. Había también delincuentes del fuero de guerra, no privados de derechos civiles, como es general en las compañías de presos militares rusos. Estaban deportados por un breve espacio de tiempo, cumplido el cual volvían a enviarlos a los puntos de procedencia como soldados de los batallones siberianos de línea. Muchos de ellos casi inmediatamente volvían al penal con reincidencias graves, pero ya no por un periodo de tiempo breve, sino por 20 años. A esta categoría de presos la llamaban la perpetua. Pero estos perpetuos no estaban tampoco enteramente privados de derechos civiles. Finalmente había aún otra categoría de delincuentes sumamente extraños, en su mayoría militares, bastante numerosa.
la llamaban la sección especial. De toda Rusia venían delincuentes a formarla. Ellos mismos se tenían por perpetuos y no conocían el límite de su condena. Con arreglo a la ley debían duplicar y triplicar el término de los trabajos. Realizaban en los presidios, antes del descubrimiento de Siberia, los trabajos forzados más duros. Vosotros tenéis un límite, pero nosotros tenemos penal para rato, decían, hablando con los otros a modo de conclusión. Supe luego que habían suprimido esta categoría. Además, suprimieron también en nuestro fuerte la categoría civil, pero establecieron una compañía general de presos militares. Ni qué decir tiene que también allí se notaba la mano de la administración, pero estoy describiendo algo viejo, hace ya tiempo cambiado y pretérito. Hace ya tiempo que todo eso fue. Todo eso lo veo yo ahora como en sueños. Recuerdo todavía mi entrada en el penal. Era por la tarde, una tarde del mes de octubre. Ya estaba oscureciendo, la gente volvía del trabajo, se disponía a hacer el recuento. Un bigotudo suboficial me abrió, por fin, las puertas de esta extraña casa, en la que había de pasar tantos años y de experimentar tantas emociones, que de no haberlas experimentado yo mismo, no podría tener ahora de ellas idea ni aproximada. Por ejemplo, nunca he podido comprender este hecho extraño y misterioso de que, durante los 10 años justos de mi encierro, nunca, ni una vez siquiera, ni por un minuto, me encontrase solo. En el trabajo siempre iba en convoy, en la casa siempre con mis 2 compañeros, uno a cada lado, y ni una vez siquiera, ni una sola vez solo, aunque también a eso tuve que acostumbrarme. Había allí criminales ocasionales y criminales de profesión, bandidos y capitanes de bandoleros. Había sencillamente ladrones de bolsas y vagabundos, caballeros de industria de toda índole. Y los había también que lo dejaban a uno perplejo. ¿Por qué estarían en el penal? Pero todos tenían su historia, turbia y densa cual vapor de bruma vespertina. Por lo general hablaban poco de su pasado, no gustaban de evocarlo y visiblemente se esforzaban por no pensar en él. Conocía yo a algunos de estos delincuentes, de tan alegre humor, hasta tal punto despreocupados que habría podido apostarse a que nunca, a sabiendas, se les escapaba ningún reproche. Pero veíanse también caras sombrías, casi siempre silenciosas. Por lo general, rara vez contaba a nadie su vida, ni estaba tampoco de moda, ni era costumbre la curiosidad. ¿Acaso alguna vez se pusiese alguno a hablar de su vida, de puro aburrido, y otro le escuchase fríamente y con gesto hosco? Nadie podía allí mover a admiración a nadie. Nosotros sabemos leer y escribir, decían, a veces con una rara vanidad. Recuerdo cómo, sin embargo, cierto bandido borracho, en el presidio a veces se puede beber, se puso un día a contar cómo había estrangulado a un chico de 15 años, cómo al principio le había ceñido el cuello, jugando y conduciéndolo a un lugar desierto, le había dado allí muerte. Toda la cuadra, que hasta entonces lo había tenido por su bufón, alzó el grito como un solo hombre, y el bandido se vio obligado a callar, y no movida de disgusto alzó la cuadra el grito, sino porque no hacía falta hablar de aquello, porque no era costumbre hablar de aquello. Haré constar que, efectivamente, aquellos hombres sabían leer y escribir, y no en sentido figurado, sino en el literal. En verdad, más de la mitad de ellos sabían leer y escribir. ¿En qué otro lugar donde la gente rusa se reúne en grandes masas podríais apartar un grupito de 250 hombres, la mitad de los cuales sepa leer y escribir? He oído decir después que no sé quién, fundándose en datos semejantes a estos, hubo de decir que la instrucción pierde a los hombres. Eso es un error,
Existen otras causas muy distintas, aunque no se puede menos de convenir en que la instrucción fomenta en el pueblo el espíritu de suficiencia. Por eso abunda en todas partes. Se distinguían todas las secciones en el traje. Llevaban unas la capita corta, la mitad de color oscuro y la otra mitad amarilla, y lo mismo los pantalones, un pernil amarillo y el otro oscuro. Una vez en el Tajo, una chica que vendía tortas a los presos me estuvo mirando largo rato y de pronto se echó a reír. «¡Oh, qué notable!», exclamó. No tenían bastante paño amarillo ni tampoco les alcanzaba el negro. Había también presos que llevaban todo el capotillo de un solo color, amarillo, pero, en cambio, las mangas las llevaban negras. También la cabeza la llevaban afeitada de modo distinto. Unos tenían rapada la mollera a lo largo, otros de través. A primera vista era fácil advertir ciertos rasgos comunes en toda aquella peregrina familia. La misma voz tajante, la misma estrafalaria distinción que se oponía involuntariamente y hacía que todos procurasen adoptar el tono general en la penitenciaría. En general, diré que toda aquella gente, salvo algunas excepciones contadas, de individuos de una jovialidad inagotable y que por ello se acarreaban el general desprecio de todo el penal. Era una gente arisca, envidiosa, quisquillosa, jactanciosa, irascible y en alto grado formalista. El don de no admirarse de nada era allí la mayor virtud. Todos estaban preocupados con el modo de conducirse en lo exterior. Pero no pocas veces el aspecto de mayor arrogancia se transformaba con la rapidez del relámpago en el más humilde. Había allí algunos individuos de verdadera resiedumbre, eran sencillos y no gritaban. Pero cosa rara, de aquellos individuos fuertes, constantes, algunos eran quejillosos en grado sumo, casi morboso. Generalmente la arrogancia, el aspecto exterior, ocupaban el primer término. La mayoría estaba pervertida y se rebajaba de un modo extraño. Chismorreos y juicios temerarios eran continuos. Era aquel el infierno, un verdadero trasunto del Tártaro. Pero contra las leyes interiores y las costumbres vírgenes en el presidio nadie iba a sublevarse, todos la acataban. Había caracteres que se resistían a acatarlas, que las acataban a duras penas y con mucho trabajo, pero que al fin las acataban. Había en el panel quienes habían premeditado su delito y lo habían consumado con toda voluntad, pero lo sabía también que cometieron el suyo, cual si no estuvieran en su juicio, como sin saber ellos mismos por qué, como en estado de delirio a lo niño. Parte por irritabilidad delicada y sensible hasta lo inverosímil, pero allí enseguida los contenían. No obstante haber sido algunos, hasta su ingreso en el presidio, el terror de campos y ciudades. Mirando en torno suyo, el novato no tardaba en notar que allí no podía imponerse, que allí a nadie admiraban, así que enseguida entraban en razón y se sometían al tono general. Este tono general consistía en cierta apariencia de especial y personal dignidad, común a casi todo vecino de la penitenciaría. Precisamente después de todo el mismo nombre de presidiario constituía algo así como un cargo y hasta honorable. Ni rastro de vergüenza ni arrepentimiento. Por lo demás, había también cierta serenidad exterior, oficial, por decirlo así, cierto razonamiento tranquilo. Somos gente perdida, decían. Quien no supo vivir en libertad, apechugue ahora con esto. Por no haber querido obedecer a nuestros padres, obedeceremos ahora al redoble del tambor. Por no haber querido bordar en oro, partimos ahora piedras con el mazo. Todo esto lo decían a veces a modo de refranes y en son de proverbios y frases convenidas, pero nunca en serio. Todo eso eran sencillamente palabras.
Dudo que uno solo siquiera de ellos sospechase en su interior de su delincuencia. Si se propasara a alguien a dirigirle reproches a un preso con motivos de su delito, a censurarlo, aunque después de todo no está en el alma rusa el acusar al delincuente, los insultos no tendrían fin. Insultan ellos de un modo perfecto, artístico. El insulto lo han elevado a la categoría de una ciencia. Se esfuerzan por herir, no tanto con una palabra ofensiva como con un pensamiento ofensivo, con un espíritu, una idea vejatoria, pero del modo más concluyente y cáustico. Continuas reyertas han ido refinando entre ellos esa ciencia. Toda esa gente trabajó antes a palos, luego era haragana, luego estaba pervertida, y si no lo estaba antes, al entrar en el presidio, se maleó. Ninguno estaba allí por su voluntad, todos eran el uno para el otro, extraños. 4 pares de lápiz, por lo menos, gastó el diablo para acarrearnos aquí, decían. Pero luego chismorreos, enredos, cuentos de faldas, envidias, malquerencias, ocupaban siempre el primer plano de esa vida infernal. Mujer alguna habría podido ser tan hembra como algunos de aquellos desalmados. Repito que había entre ellos caracteres enérgicos, acostumbrados en su vida a aguantarlo o soportarlo todo, templados, duros. A esos, aun contra su voluntad, los respetaban, y ellos, por su parte, aunque a veces también muy celosos de su fama, ponían empeño en no serles gravosos a los demás, no se metían en reyertas inútiles, se conducían con dignidad inusitada, eran respetuosos y casi siempre obedecían a los jefes, no por espíritu de sumisión ni por considerarlo su deber, sino como en virtud de no sé qué contrato mutuo que a unos y otros reportase ventajas. Por lo demás, los trataban con circunspección. Recuerdo que una vez hubieron de imponerle un castigo por no sé qué falta a uno de esos reclusos, hombre enérgico y fuerte, conocido de los jefes por sus bestiales inclinaciones. Era un día de verano, en una hora de asueto. El mayor, el jefe más próximo e inmediato del penal, se constituyó en persona en el cuerpo de guardia, cito a nuestras mismas puertas, para presenciar la ejecución del castigo. Era aquel mayor un ser fatal para los presos. Los trataba de un modo que los hacía temblar. Era de una severidad rayana en la locura. Atropellaba a la gente, como decían los presos. Lo que más le intimidaba a los reclusos era su penetrante e inquisitiva mirada, a la que nada podía sustraerse. Lo veía todo como sin mirar. Al entrar en el presidio ya sabía todo lo que estaban haciendo en el otro extremo del mismo. Los penados lo llamaban 8 ojos. Seguía un sistema falso. Solo lograba empeorar a hombres ya maleados, con sus procedimientos vejatorios y malignos, y de no haber tenido sobre sí al comandante, hombre bueno y sensato, que suavizaba a veces sus salvajes disposiciones, habría provocado con su conducta graves catástrofes. No me explico cómo pudo acabar bien. Se retiró del servicio, bueno y sano, aunque por lo demás le formaron causa. El referido recluso perdió el color en cuanto lo llamaron. Por lo general se ofrecía en silencio y con decisión a los vergajazos. En silencio aguantaba el castigo y luego se erguía como sacudiéndoselo y tomando serena y filosóficamente el percance sufrido. Con él, dicho sea de pasada, usaban siempre mucha severidad, pero aquella vez se consideraba con algún derecho. Se puso pálido y, apartándose despacito del convoy, pudo coger y guardarse en la manga una afilada chaveta inglesa de zapatero. Cuchillas, así como todo instrumento cortante, estaban severamente prohibidas en el penal. Los registros eran frecuentes, inopinados y escrupulosos, y los castigos terribles, pero es tan difícil descubrir a un ladrón cuando
se propone esconder una cosa, que los cuchillos e instrumentos cortantes no faltaban nunca en el penal, a despecho de los registros que no daban con ellos, y si se los quitaban a los reclusos no tardaban estos en hacerse con otros. Todos los presos se salieron al patio y con la mayor tranquilidad se pusieron a atisbar por entre las rejas de madera. Todos sabían que aquella vez Petrov no se prestaba de buen grado a la zurra y que al mayor le había llegado su fin. Pero en el instante decisivo el mayor montó en su coche y se fue, delegando en otro oficial el cuidado de hacer ejecutar el castigo. «Dios mismo lo ha salvado», exclamaron luego los reclusos. Cuando a Petrov soportó pacientemente el castigo, la rabia se le había ido con la ausencia del mayor. El preso es dócil y sufrido hasta cierto límite, pero de ese límite no es prudente pasar. Efectivamente, nada puede haber más curioso que esos extraños arrebatos de impaciencia y hostilidad. Es lo corriente que el hombre aguante algunos años, se resigne, soporte los castigos más duros y de pronto se revuelva airado por alguna futeza, por una nonada casi sin motivo. Un extraño podría tenerlos por locos y, con efecto, así hay quien lo hace. Ya dije que en el transcurso de algunos años no tuve ocasión de advertir en estos hombres un pequeño indicio de arrepentimiento ni la menor pesadumbre de alma, y que la mayoría de ellos teníanse en su interior por perfectamente inocentes. Ese es el hecho. Sin duda que la vanidad, los malos ejemplos, los pocos años, la falsa vergüenza son las principales razones que tal hecho explican. De otra parte, ¿quién puede decir que ha penetrado en lo profundo de esos corazones desgarrados y visto en ellos lo que tan recatado guardan de todo el mundo? Parece posible, en el decurso de observar algún detalle, sorprender, calar en esos corazones algún que otro rasgo que diese fe de una congoja anterior, de un sufrimiento. Pero no fue así. Por lo que a mí respecta, decididamente no fue así. Sí, el delito, a lo que parece, no puede definirse con arreglo a punto de vista determinados y establecidos, y su filosofía es más difícil de lo que se piensa. Cierto que los presidios y el sistema de los trabajos forzados no mejoran a los delincuentes, a los cuales solo castigan poniendo a la sociedad a recaudo de sus ulteriores tentativas de hacer daño, en atención a su propia tranquilidad. En el delincuente, el presidio y los mismos trabajos forzados no hacen sino fomentar el encono, la sed de placeres velados y una terrible ligereza de espíritu. Pero yo estoy convencido de que con el famoso sistema celular solo se obtienen fines falsos, mendaces, aparentes. Ese sistema le extrae al hombre el jugo vital, le enerva el alma, se la debilita, se la intimida y luego nos presenta a una momia moralmente seca, a un medio loco como la obra de la corrección y el arrepentimiento. Sin duda que el delincuente, al rebelarse contra la sociedad, la odia y casi siempre se considera a sí propio inocente y a ella culpable. Luego que sufrió el castigo que aquella le impuso, se considera ya limpio, absuelto. Se puede juzgar, finalmente, desde este punto de vista, que casi sería mejor absolver al delincuente. Pero a despecho de todos los puntos de vista posibles, todos están de acuerdo en que hay delitos que siempre y en todas partes, dentro de todas las leyes posibles, desde el principio del mundo, se consideraron delitos indiscutibles y por tales serán tenidos hasta tanto que el hombre deje de ser hombre. ¿Cuántas historias no escuché en el presidio de los casos más terribles y antinaturales, de los más crueles crímenes relatadas con la sonrisa más inocente y más infantilmente jovial? Particularmente grabado en la memoria se me ha quedado el recuerdo de un parricida. Era de familia aristocrática,
Había servido y hecho luego con su padre, setentón, el papel de hijo pródigo. Observaba una conducta perfectamente licenciosa. Estaba entrampado hasta los ojos. Su padre lo refrenaba, lo reprendía, pero el padre tenía una casa, una alquería, se le suponía adinerado, y su hijo lo mató, ansioso por heredarlo. El crimen tardó un mes en descubrirse. El mismo patricida fue a darle parte del suceso a la policía, diciendo que su padre había desaparecido de su casa, sin que se conociera su paradero. Todo ese mes se condujo de la manera más desarreglada, hasta que finalmente en su ausencia fue la policía y encontró el cadáver. En el corral, a lo largo de él, corría un canal para la conducción de la basura cubierto con tablas, pues en aquel canal yacía el cadáver. Estaba vestido y peinado, tenía la canosa cabeza casi cercenada, unida al tronco, y debajo de la cabeza el parricida había puesto una almohada. No confesó, era noble funcionario, y lo condenaron a 20 años de trabajo forzado. Todo el tiempo que viví con él se mantuvo en una disposición de ánimo excelente, jovialísimo. Era un individuo atolondrado, aturdido, insensato en grado sumo, aunque nada tonto. Yo jamás le noté ningún indicio de crueldad personal. Los reclusos lo tenían en menos, no por causa de su crimen, del cual no hacían mención siquiera, sino por su ligereza de cascos, por no saber conducirse. En sus conversaciones solía a veces recordar a su padre. Una vez, hablando conmigo de la sana constitución hereditaria en su familia, añadió: «Ya ve usted, mi padre, hasta el último día de su vida, no se quejó nunca de ninguna dolencia». Tan brutal insensibilidad resulta naturalmente inverosímil. Se trata de un fenómeno, de alguna deficiencia ingénita, de una monstruosidad moral y física aún ignorada de la ciencia, y no de un simple crimen. Como es lógico, yo no creía en ese crimen, pero sus paisanos, que no tenían más remedio que conocer todos los detalles de su historia, me la refirieron íntegra. Los hechos eran tan evidentes que no había más remedio que creer. Los presos le oyeron gritar una noche en sueño: «Sosténlo, sosténlo, la cabeza, córtale la cabeza, la cabeza». Los presos, casi todos, hablan por las noches y deliran. Insultos, palabras entrecortadas, cuchillos, hachas, es lo que con más frecuencia se les viene a la boca en sus delirios. «Somos gente deshecha», decían, «estamos muertos por dentro y por eso gritamos por las noches». Los trabajos forzados eran no una ocupación, sino un deber. Los presos despachaban su tarea o cumplían las horas legales de trabajo y se volvían al penal. Al trabajo lo miraban con odio, a no ser por su ocupación personal particular, a la que se entregaban con todo el alma y con todo su empeño. No habría hombre que hubiera podido vivir en el presidio. Y cómo si no toda aquella gente desarrollada que había vivido intensamente y ansiaba vivir, congregada allí a la fuerza para formar una pandilla y a la fuerza separada de la sociedad y de la vida moral, habría podido vivir normal y rectamente por su propia voluntad e impulso. De la sola ociosidad se desarrollarían allí en el hombre cualidades delictuosas de que hasta entonces no habría tenido idea. Sin el trabajo y sin cualidades legales y normales, no puede vivir el hombre, degenera y se convierte en una fiera. Así que todos en el presidio, siguiendo un impulso instintivo y obedeciendo a cierto sentimiento de propia conservación, tenían su ocupación y su oficio. Durante largos días de estío, todo el tiempo, se lo llevaban los trabajos forzados. En la brevedad de las noches apenas sí quedaba tiempo para dormir. Pero en el invierno
con arreglo a las ordenanzas, los reclusos, no bien oscurecía, tenían que estar ya encerrados. ¿Qué hacer en las largas y tristes veladas invernales? Así que cada cuadra, pese a los cerrojos, se convertía en un taller inmenso. El trabajo particular, tener una ocupación, no estaba prohibido, pero sí lo estaba severamente el tener consigo en el penal herramientas sin las cuales no había trabajo posible. Pero trabajaban a escondidas y los jefes, en algunas ocasiones, hacían la vista gorda. Había presos que entraban en el penal sin saber nada, pero allí encontraban quien les enseñase y luego, recobrada la libertad, salían hechos unos maestros en su oficio. Había allí zapateros y sastres y carpinteros y cerrajeros y orfebres y plateros. Había un hebreo, Isaí Bunstein, joyero y usurero también. Todos trabajaban y ganaban copeicas. Los encargos de trabajo les venían de la ciudad. El dinero es libertad amonedada, y por eso para el hombre totalmente privado de libertad resulta 10 veces más preciado. Con solo sentírselo en el bolsillo ya está en medio consolado, aunque no lo pueda gastar, pero el dinero siempre y donde quiera hay que gastarlo, tanto más cuanto que ya, fruta prohibida, es doblemente sabrosa. Pero en el penal había modo hasta de introducir aguardiente. El tabaco estaba severísimamente prohibido, pero todos fumaban. El dinero y el tabaco lo libraban a uno del escorbuto y de otras enfermedades. El trabajo, por su parte, lo salvaba del crimen, a no ser por el trabajo. Los presos se habrían comido unos a otros como arañas en un bote, a pesar de lo cual el dinero y el tabaco estaban prohibidos. De cuando en cuando, por las noches, practicaban inopinadas requisas, confiscaban todo lo vedado y, por muy escondido que tuviesen los reos el dinero, solían dar con él los pesquisadores. De ahí el que no ahorrasen los reclusos, sino que se diesen prisa a gastar. De ahí también el que se bebiera aguardiente en la penitenciaría. Después de cada requisa al culpable, además de privarlo de todo cuanto poseía, le imponían por lo general un severo castigo. Pero después de cada requisa, inmediatamente se colmaban los vacíos, inmediatamente se introducían nuevos objetos y todo volvía a estar como antes. Y los jefes lo sabían, y los presos no murmuraban contra los castigos, no obstante parecerse aquella vida a la de los que habitan en las laderas del Vesubio. El que no sabía ningún oficio se las ingeniaba de otro modo. Había reclusos bastante originales. Algunos ideaban, por ejemplo, un trapicheo y ofrecían a veces objetos tales que a nadie, fuera de los muros del penal, podía ocurrírsele no sólo comprarlos ni venderlos, sino ni siquiera considerar los objetos. Pero el recluso era muy pobre y extraordinariamente ingenioso. El último pingo tenía allí su valor y servía para algo. En razón de la pobreza, también el dinero tenía en el presidio un valor muy distinto del que posee en la libertad. Con grande y complicado esfuerzo podía vestirse uno por unos grocchi. Aquellos practicaban con éxito la usura. El preso que se encontraba en la penuria o en la miseria completa se llevaba su última prenda al usurero y recibía de éste algunos cobres, a un tanto por ciento feroz. Si luego no desempeñaba las prendas en el plazo debido, el usurero, despiadado e inexorable, las vendía. La usura llegaba hasta el extremo de admitir al empeño incluso objetos imprescindibles para todo recluso en todo instante, pero en esos empeños solían producirse contratiempos, no enteramente inesperados. El individuo que había empeñado los efectos, luego de embolsarse los cuartos, iba a contarle lo ocurrido al suboficial,
jefe inmediato del presidio, y aquél se apresuraba a quitarle al prestamista los objetos de reglamento empeñados sin más explicaciones y sin darle parte siquiera al jefe superior. Es curioso que en semejantes casos no surgieran discusiones. El prestamista, muy callado y serio, se apresuraba a devolver las prendas, cual si ya hubiera contado de antemano con el percance. Puede que en su interior pensase que, de haberse encontrado en el pellejo de su cliente, hubiera hecho otro tanto, y aunque alguna vez que otra protestase, lo hacía sin encono, solo por cubrir las formas. En general, todos se robaban los unos a los otros de una manera horrible. Casi todos tenían su correspondiente cofre con cerradura y todo para guardar en él los objetos reglamentarios. Estaba permitido tenerlos, solo que los tales cofres no servían de nada. Pienso que ya os figuraréis los rateros tan finos que allí habría. A mí cierto recluso que me profesaba sincero afecto, hablo sin exageración, me robó una vez una Biblia que era el único libro permitido en el penal, y si aquel mismo día me lo confesó, no fue porque estuviera arrepentido, sino porque le dio lástima verme buscándolo con tanto afán. Había taberneros que traficaban con aguardiente y subían como la espuma. De esta clase de tipos hablaré con algún detalle, pues es una gente bastante curiosa. En el penal había también quienes se dedicaban al contrabando, y por ello no es de admirar que, con ocasión de revistas y convoyes, introdujesen aguardientes en el presidio. Ahora bien, el contrabando por su propia índole es un delito enteramente especial. Es posible, por ejemplo, imaginarse que el dinero, el lucro, solo represente para el contrabandista algo secundario, algo que no ocupa el primer término. Pues así es, en realidad. El contrabandista trabaja por placer, por vocación. Es hasta cierto punto un poeta. Se expone a todos los peligros, se coloca en un trance de terrible inquietud, tiembla, se devana los sesos, sale como puede del apuro, a veces hasta tiene inspiraciones. Esta afición es tan fuerte como el juego de cartas. Conocí en el presidio a un recluso de una apariencia física gigantesca, pero tan ingenuo, apacible y mansurrón que no podía uno figurarse por qué causa habría ido a parar a una penitenciaría. Tan pacífico era y tan comedido con todos, que en todo el tiempo que estuvo en el penal nunca riñó con nadie, pero era de la frontera occidental, se había dedicado al contrabando y, como es natural, no podía reprimirse y se dio traza de introducir allí aguardiente. ¿Cuántas veces no lo castigaron por ello y cuánto miedo no les tenía a las baquetas? Y dizque el contrabando que allí ejercía con el aguardiente le producía unas ganancias verdaderamente insignificantes. Con aquel mosto solo se enriquecía el contrabandista. Aquel pobre chico amaba el arte por el arte. Era tan tímido como una hembra, y cuántas veces después de sufrir el castigo juraba y perjuraba que no volvería a las andadas, y haciendo un gran esfuerzo lograba cumplirse la palabra por espacio de un mes, pero a lo último la tentación podía más. Gracias a esos individuos no escaseaba el aguardiente en el presidio. Había, en fin, también otra fuente de ingresos que no enriquecía a los penados, pero que era de índole real y benéfica. Me refiero a los donativos. La clase alta de nuestra sociedad no tiene idea de cómo velan por los desgraciados los comerciantes, los artesanos y todo nuestro pueblo. Los donativos eran constantes y casi siempre consistían en pan, té y bollitos, y muy rara vez en dinero. A no ser por aquellos donativos, muchas veces el preso, sobre todo si está pendiente de juicio y sometido, por tanto, a un régimen muy severo, lo pasaría bastante mal. Los donativos se distribuyen
con religiosa equidad entre todos los presos, y cada uno de ellos recibe irremisiblemente su parte. Recuerdo que yo la primera vez recibí un donativo en metálico. Era a poco de haber ingresado en el presidio. Volvía del trabajo matinal, solo separado del convoy. En dirección contraria venía una madre y una hija, esta última una chica de 10 años, linda como un angelito. Yo ya las había visto otra vez. La madre era viuda de un militar. A su marido, joven soldado, le formaron causa y murió en el hospital, en la cárcel, en ocasión de estar yo allí también enfermo. La mujer y la hija habían ido a despedirse de él. Ambas estaban hechas un mar de lágrimas. Al verme, la chica se puso muy colorada y le dijo por lo bajo algo a la madre. Esta enseguida se detuvo, buscó en su bolso un cuarto de copeica y se lo dio a la niña. Esta echó a correr tras de mí. «Ande, desgraciado, tome, por amor de Dios, este ochavico», gritó plantándose delante y poniéndome la monedita en la mano. Yo cogí la moneda y la niña se volvió al lado de su madre, muy ufana. Aquella monedita la llevé mucho tiempo conmigo.